Buenas noches, cordial saludo, espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Juan Fernando Gaviria, estudiante del programa de agronomía matriculado en zona occidente, en el SEDAN Medellín. Eh, Tal y como nos lo plantea la guía de actividades de esta última actividad correspondiente al curso Cultura Política, en el cual pues nos solicita que se haga un video con la solución de algunas preguntas basadas en las actividades que ya hemos hecho recientemente. Entonces, acá tengo, yo quise como exponer acá cada una de las preguntas a las cuales le voy a dar como su respectiva respuesta, ¿sí? Bueno, entonces como primer pregunta tenemos ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, primero que todo yo quisiera compartir que el tema sobre el cual tuve la oportunidad de trabajar a lo largo de la actividad fue sobre las protestas estudiantiles, ¿sí? Entonces pues voy al caso, por ejemplo, en lo que plantea la pregunta, ¿sí? Que por qué considero que la temática escogida es pertinente, porque la verdad creo que es un sector, ¿sí? El sector estudiantil, además pues de que soy estudiante, pues pertenezco a este gremio y lo que yo he visto es que en ocasiones pues creo que se ha visto como muy vulnerado, por así decirlo, ¿sí? Como que no se le ha prestado la atención que realmente merece. Entonces, pues desde el primer momento en el que se dieron a conocer los temas al inicio del curso sobre el cual íbamos a trabajar, el que más me llamó la atención fue este sobre las protestas estudiantiles, ¿sí? Ahora, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, como todos sabemos, pues la educación realmente es un tema sobre el cual está muy enlazado la política y la democracia, ¿sí? Porque es desde allí donde parten, por ejemplo, algunos métodos, ¿sí? O algunas, ¿cómo lo dijera? O sea, de la educación parten muchas cosas, ¿sí? Dentro de esto está, por ejemplo, hay muchas personas, ¿sí? Incluso de los altos mandos, que aprovechan, por ejemplo, este tipo de cosas como es la educación, precisamente como para generar democracia, ¿sí? Entonces, creo que ahí estaríamos como dando respuesta a esa pregunta. La otra sería, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado pertinente una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Esta pregunta básicamente ya la trabajamos, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de trabajar en una de las actividades donde se delimitó una época, ¿sí? Yo quise escoger la época en donde las protestas estudiantiles tomaron como la mayor fuerza, ¿sí? Fue una época en la que hubo una época en la que las protestas estudiantiles incluso se estaban saliendo de control, ¿sí? Porque pues el gobierno en su época no prestó como la atención que ellos sugerían. Entonces, quería traer eso también a colación. Otra de las preguntas era, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Igual, acá, como lo dije inicialmente, la verdad, el tema de protestas estudiantiles creo que ha tomado un buen lugar a lo largo del tiempo en nuestro país, ¿sí? Además, pues de que hay que reconocer lastimosamente que nuestro país pues es uno de los países en donde menos garantías se le presta a los estudiantes, ¿sí? Eh, no sé si de pronto leemos artículos eh, mm, es triste decirlo así, pero comparado con otros países, la verdad Colombia se ha quedado muy atrás en cuanto a este tema de, mm, de educación, la verdad es eso. Y pues entonces, teniendo en cuenta esto es donde surgen las protestas estudiantiles, ¿sí? Entonces creo que desde ahí es donde parte, ¿sí? O sea,
desde que los gobiernos no garanticen al menos una educación donde brinden a los estudiantes las mínimas garantías, creo que esa es una problemática que va a perdurar en el tiempo. Tristemente creo que va a ser así desde mi punto de vista. Bueno, otra pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadenan la temática del sector social escogido? Bueno, no es un secreto que realmente las protestas estudiantiles en gran parte pues han tomado historia, ¿sí? Pues uno, por, por el simple hecho de ser una protesta, ¿sí? Y también dependiendo pues como de los temas o de las problemáticas por los que los jóvenes de pronto salen a las calles, ¿sí? Otro argumento sería, por ejemplo, se puede volver historia, por ejemplo, hay casos en los que estas protestas incluso se salen como de las manos, ¿cierto? Y pueden llegar a causar grandes afectaciones donde se puede ver involucrada y se puede ver en peligro incluso hasta la misma vida de los participantes de la protesta. Entonces, pues esto va creando pues como que quede dentro de la historia del gremio estudiantil y del país de Colombia como tal, ¿sí? Entonces, también quería como traer eso a colación. La otra pregunta nos dice ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigada? Pues bueno, eh, por obvias razones, pues la población es afectada, pues obviamente es el gremio estudiantil, ¿sí? Los estudiantes, porque pues como lo dije inicialmente, me pareció muy interesante este tema de las protestas estudiantiles porque creo que es un tema donde debemos como recalcar, ¿sí? O no tanto recalcar, sino como, o sea, sacar los aspectos como los aspectos ahí para mejorar, ¿sí? Entonces la población que se ve afectada particularmente pues es el gremio estudiantil. Otra pregunta nos dice que cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado. Bueno, pues como hechos históricos, la verdad son múltiples, ¿sí? Yo que tuve la oportunidad de investigar, de leer mucho sobre este tema de protestas estudiantiles, confieso realmente que uno se queda pues como anonadado, pues, realmente en el país han habido múltiples protestas que se convierten pues en hechos históricos, ¿sí? Entonces, como le dije al principio, la verdad es triste, eh, es triste como en Colombia, por ejemplo, en este caso los jóvenes estudiantiles universitarios, es triste que tomen como alternativa, por ejemplo, salir a las calles, salir a las calles a protestar, porque ellos saben que si es protestando, sí, sí los escuchan. O sea, lo que quiero dejar aquí como claro es que es triste realmente que en un país como Colombia, para que le presten la atención a un gremio, eh, tenga que acudir a estas instancias, ¿sí? Tenga que acudir a protestas, a vandalismos, a, bueno, múltiples de cosas, porque en este tipo de protestas pues se ve de todo, ¿sí? Y incluso muchas personas por ahí con con malos actuaciones aprovechan ese tipo de circunstancias para hacer sus obras malas, ¿sí? Entonces, o sea, realmente hechos históricos han habido muchos en el país en cuanto a este tema. Otra pregunta nos dice, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Eh, bueno, pues la verdad, para nadie es un secreto que en todos los años, en todo, hablemoslo así, en cada periodo de gobierno, eh, mínimamente, o sea, o no sé, en lo poco que he visto y que he vivido,
y en lo que pude investigar y leer en distintos medios, o sea, en Colombia las protestas estudiantiles lastimosamente han estado ahí, ¿sí? O sea, no hay como un rango de tiempo donde uno diga que de tal año para acá no se han vuelto a presentar protestas, ¿sí? Eh, pues, protestas, em, digámoslo así, con mucho valor o sin menor valor, o unas más fuertes que otras, pero siempre han existido, ¿sí? Entonces, y la temática, el contexto actual de la temática, creo que pues por ahora hemos visto que ha estado como un poco, digámoslo así, calmado, ¿sí? Pero pues, más sin embargo, todavía existen, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas nos dice que ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, acá es muy importante afirmar que cuando hablamos de cultura política, pues estamos abarcando realmente muchos aspectos eh, sociales, ¿sí? Y pues como bien sabemos que la educación es pues primero es un valor, ¿cierto? Del cual pues todo mundo tenemos derecho y muchos de las personas pues tenemos la oportunidad de habitar en este mundo pues a diario, ¿sí? Entonces pues la relación de la temática, por ejemplo, de las protestas estudiantiles con la cultura política me parece que están demasiado enlazados, ¿sí? Porque pues para nadie, pues para construir una verdadera cultura política, la educación juega un papel supremamente importante, ¿sí? Juega un papel supremamente importante porque pues una sociedad educada es mucho más fácil que nos aprendamos como a asociar, por así decirlo, y obviamente generar o a brindar una muy buena cultura política. Entonces, como conclusión a esta pregunta, realmente, si no hay educación, es difícil tener una cultura política ciudadana de una buena manera. Entonces, eh, la verdad, la verdad, las protestas estudiantiles se ven muy relacionadas ahí, pues por el tema de la educación, ¿sí? Y como última pregunta, tenemos esta: eh, cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, en esa pregunta, pues es importante decir que las protestas estudiantiles, como lo he venido diciendo a lo largo de la exposición, o sea, creo que la educación o sea, es algo que para construir una muy buena cultura política realmente la debemos aplicar, ¿sí? Entonces, acá pues, como conclusión al tema, creo que si no tenemos una buena educación es difícil, la verdad, eh, aprender a asociarnos como comunidad y pues por ende generar una muy buena cultura política. Bueno, esto era como lo que les quería comentar de la exposición. La verdad, durante la actividad, durante el curso, me sentí muy bien, por lo que les digo, creo que este es un tema demasiado encarretador y la verdad aprendí uno mucho, ¿sí? Aprendí uno mucho, más que todo la historia en Colombia en cuanto a este tema de protestas estudiantiles y realmente uno se queda pues, como le dije al principio, un poco triste porque pues, es un tema que en nuestro país lastimosamente las protestas estudiantiles pues han cobrado un valor muy importante y pues esto en un país como el de nosotros no debiera de estar pasando, ¿sí? Muchas gracias por la atención, espero haya quedado claro como algunos de los conceptos que quise brindar hacia ustedes. Muchas gracias.